tenemos que hablar, cuando hablamos del cerebro, de la unidad funcional que es la neurona. Aquí tenemos la neurona desde el punto de vista anatómico, con el cuerpo de la neurona, el núcleo neuronal, el axón, las células de Schwann con el nódulo de Ranvier y también esas pequeñas terminaciones sinápticas, terminales, que van a comunicar con otro tipo de neuronas. Bien, entonces podemos decir que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central, célula excitable que transmite y propaga señales eléctricas, y esta propiedad se debe a la presencia en la membrana plasmática de proteínas específicas que dejan pasar ciertos iones a través de los canales iónicos. También es una célula secretora que produce, que fabrica neuropéptidos, neurotransmisores, por un sistema denominado de esocitosis. Entonces, la emisión y propagación de un mensaje o influjo nervioso depende de estas características que tiene la neurona. Pero en la neurona también podemos encontrar un elemento presináptico donde fabricamos los neuromediadores por ese mecanismo de esocitosis, aquí lo veis, y un elemento postsináptico que tiene pues, una serie de receptores, una serie de canales a través de los cuales interactúan esos neuropéptidos o esos neuromediadores que se han producido en el terminal presináptico. Cuando hablamos de neurotransmisores, los podemos clasificar derivados de aminoácidos, como son las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina, o las indolaminas, como son la serotonina y melatonina, o también a partir de aminoácidos, como es el aspartato, el glutamato, que son aminoácidos o neurotransmisores excitadores, o también inhibidores, como es el ácido gamma-aminobutírico, que también le conocemos con el nombre de valor natural, también la glicina, y recordar la acetilcolina, que es el neuromediador del sistema nervioso parasimpático. Recordar que el simpático en exceso nos destruye y el parasimpático nos repara. Entonces, para fabricar este tipo de catecolaminas, cuando queremos producir dopamina, pues lo hacemos a partir de la L-tirosina, que en presencia de vitamina B3, de hierro, se transforma en dopa y a través de otra serie de cofactores se transforma en dopamina, que después pasaría a noradrenalina y adrenalina. Y a partir de las monoaminosidasas se pueden transformar en ácido vanil-mandélico, que lo podemos estudiar, lo podemos encontrar directamente en la orina. Situaciones de déficit de dopamina, pues sobre todo cuando a través de la nutrición no entra ese aminoácido L-fenilalanina o esa L-tirosina, sobre todo en veganos o en vegetarianos o simplemente en personas que realizan dietas muy restrictivas, que esto nos puede llevar a un déficit de este tipo de aminoácidos. O también un déficit de absorción, porque tienes el intestino inflamado. Vemos que en la enfermedad de Parkinson puede haber un déficit de la tirosina hidroxilasa, que es la enzima que convierte la tirosina en L-dopa. Entonces, si hay un problema con la tirosina hidroxilasa por un déficit de esta enzima, pues también esto nos puede llevar a problemas de Parkinson. Déficit de cofactores, una anemia ferropénica. Sabemos que el hierro es una de las deficiencias micronutricionales más importantes a nivel mundial. El niño en crecimiento, la mujer embarazada, la mujer que tiene reglas muy abundantes con grandes pérdidas sanguíneas, personas que no tienen una nutrición adecuada, pues no aportan hierro al organismo y si no hay hierro, esa L-tirosina no se convierte en dopamina. La toma de anticonceptivos orales producen un déficit de vitamina B. El estrés, sabemos que en situaciones de estrés excretamos y eliminamos hasta 4 veces más magnesio de lo habitual a través de la orina. También podemos tener un déficit en la producción de dopamina, sobre todo en personas que son muy adictos al tabaco o en personas que tienen una inactividad física. Vamos a entrar en la ruta de las indolaminas, donde el aminoácido precursor de serotonina es el triptófano, que en presencia también de cofactores se convierte en 5-hidroxitriptófano, posteriormente pasaría a serotonina y posteriormente, por una serie de procesos bioquímicos de acetilación, de metilación, se biotransforma en la glándula pineal en melatonina. Pero veis
que también se necesitan cofactores ayudantes en la síntesis, formación y producción de serotonina y posteriormente de melatonina. ¿Qué efectos podemos encontrar serotoninérgicos? Pues sabemos que la serotonina puede estar presente en las plaquetas, en el aparato digestivo, en el cerebro, en la retina. Fijaros que existe un efecto codificado por un gen diferente. Podemos encontrar efectos periféricos, efectos cardiovasculares, efectos sobre la musculatura lisa, aumento de la motilidad intestinal, contracciones del útero, aumento también de la contracción a nivel de los bronquios, y efectos centrales como es la regulación del sueño, del humor, de la termogénesis, en definitiva también del apetito. Factores que pueden limitar la biodisponibilidad del triptófano. Esto es muy importante, porque a veces damos triptófano y no se asimila de forma adecuada. Pues hay que recordar que el triptófano, que forma parte de las proteínas que consumimos en el día a día, solo representa el 1% del conjunto de los aminoácidos. El triptófano, hay que recordar que es destruido por un calor intenso o una cocción prolongada o una fuente de calor prolongada. Con lo cual, si ingerimos proteínas a la barbacoa que han sido procesadas con un exceso de calor, pues es posible que el triptófano se destruya por este calor y entonces ya no te beneficias del triptófano que entra a través de la alimentación. También en caso de estreñimiento, recordar que el triptófano se puede transformar en indican a través de la flora intestinal. Ciertas sustancias que se liberan fruto de procesos de putrefacción a nivel del intestino, como es el indol, el escatol, el mercaptano, el indican, pueden favorecer su desarrollo por problemas de estreñimiento. Entra también en competición con la tirosina. Por este motivo, si queremos aumentar dopamina, daremos L-tirosina o L-fenilalanina por la mañana para que no interaccione en esa competición con el triptófano. Y el triptófano, el L-triptófano o el 5-HTP, que es el 5-hidroxitriptófano, lo daríamos pues unos 10 minutos antes de la comida y antes de la cena, pero no juntos porque pueden entrar en competición a través de la barrera intestinal. También existen factores limitantes en esa biodisponibilidad del triptófano. Por ejemplo, el paso a través de la barrera hematoencefálica depende del triptófano plasmático libre, es decir, aquel triptófano que no está ligado a la albúmina. Y se ha visto que cuando se consumen aminoácidos ramificados, como son la isoleucina, leucina y valina, entran en competición con los transportadores. Entonces, a veces hay problemas de ansiedad, de nerviosismo. Estas personas como que están pasadas de rosca. A veces es debido por un exceso de serotonina. Aquí nos vendría muy bien, como estrategia terapéutica, antes de las comidas, aportar aminoácidos ramificados que competirían con la entrada del triptófano a través de la barrera hematoencefálica.